Amados hermanos y hermanas en Cristo, hoy veremos la razón por la que Dios plantó el árbol de la ciencia del bien y del mal en el huerto del Edén, y su providencia al crear al hombre del polvo de la tierra. Estoy segura que al escuchar este mensaje podrás sentir el amoroso corazón de Dios y su eterno propósito para con el ser humano. A pesar que Adán pecara y se volviera un hombre guiado por sus instintos carnales, lo animo a que tome la firme decisión de erradicar todo lo carnal de su ser y llegue a ser un verdadero hijo espiritual de Dios. El pasaje bíblico de hoy, en Génesis capítulo 2, versículo del 7 al 9, narra lo siguiente. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista, y bueno para comer, también el árbol de la vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Dios puso en medio del huerto en Edén el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal, y le mandó al hombre que no comiera del fruto del árbol del bien y del mal, porque el día que de él comiera, ciertamente moriría. Bien, la pregunta que muchos se hacen es, ¿por qué puso Dios ese árbol cuyo fruto era tan peligroso para el hombre? ¿Acaso Dios no sabía que Adán iba a comer de ese fruto prohibido? Claro que sí lo sabía. Dios ya sabía que iba a desobedecer y que Adán, un ser viviente, es decir, con espíritu vivo, se convertiría en un ser carnal. Sin embargo, todo eso sucedió a fin de cumplir la voluntad y providencia de Dios. Se los compartiré brevemente. Cuando el hombre fue creado, Dios lo hizo perfecto, un ser con espíritu activo, que tenía un alma y ocupaba un cuerpo. Ahora bien, antes de comer del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, el cuerpo de Adán, esto es, su parte corpórea, compuesta por huesos y carne, no era como la que tenemos nosotros hoy en día. Nuestro cuerpo físico, con el paso de los años, se va envejeciendo, cambia, muere y al final retorna al polvo. No obstante, el cuerpo de Adán en ese momento no era mortal como el nuestro. Adán tenía un cuerpo de espíritu, porque era un ser viviente creado y formado directamente por el poder de Dios. Luego que Adán fuera creado, tuvo una íntima comunión con Dios en el huerto del Edén. Y Dios le enseñó solo principios buenos y verdaderos, y por mucho tiempo. Nada le faltó a Adán. Dios lo bendijo y le dio autoridad para gobernar sobre los peces del mar, las aves del cielo y sobre toda criatura en la tierra. Antes de comer del fruto prohibido, Adán no tuvo conciencia de su felicidad. A pesar de vivir en ese espacio espiritual donde no había dolor ni penas, no pudo sentir verdadero gozo ni agradecimiento, porque nunca había experimentado lo que era la desdicha ni el infortunio. Hasta que el ser humano no experimenta en su propia vida la relatividad de la existencia, es decir, la diferencia entre el gozo y la tristeza, la riqueza y la pobreza, lo bueno y lo malo, no podrá sentir y valorar la salud, la riqueza y el no tener preocupaciones. Adán no comprendió lo bendecido que era al tener la provisión y la protección de Dios y no tener que preocuparse por lo que tenía que vestir o comer. De ahí que no se sintió agradecido a Dios ni tampoco comprendió su corazón. Por otra parte, Adán jamás había visto a alguien morir. Todo en el jardín del Edén era eterno. Por eso, no llegó a entender lo que significaba realmente la muerte. De ahí que, cuando Dios le advirtió a Adán que si comía del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, ciertamente iba a morir. Como no podía sentir lo que era la muerte, tampoco entendió el significado de lo que Dios le había dicho. Hermanos, imagine el siguiente escenario. Usted tiene dos hijos. Uno no ha experimentado ni vivido la relatividad de la vida, sino que siempre ha tenido una vida cómoda como un bebé recién nacido. El otro ha tenido que pasar por experiencias tristes y dolorosas, pero ahora puede valorar lo que es la verdadera felicidad. ¿Cuál de ellos tendría más mérito? Los padres apreciarían más al niño maduro, porque puede conocer sus corazones, sentir su amor,
puede superar y soportar momentos de dolor y de luto y sentir la verdadera felicidad, en lugar del niño inmaduro, que simplemente ha vivido sin conocer la felicidad ni la desdicha. Del mismo modo, Dios no quería que Adán viviera una vida sin sentido en el jardín del Edén, sin saber lo que es la verdadera felicidad. Como Dios también, en su esencia, tiene esa característica de humanidad, deseaba compartir su verdadero amor con sus hijos, los seres humanos. Entonces comenzó el cultivo del ser humano, colocando el árbol del conocimiento del bien y del mal y haciendo que el hombre viviera en este mundo físico. Cuando Dios planeó el cultivo humano y creó al hombre, preparó todo para cumplir su providencia, formó al hombre del polvo de la tierra. Juan capítulo 4, versículo 24 expresa: Dios es espíritu, y los que le adoran, en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Dios es espíritu, por lo que no es visible a nuestros ojos naturales. Y Génesis capítulo 2, versículo 7 menciona: Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Es decir, cuando Dios creó al hombre, lo hizo del polvo de la tierra. Y la primera parte de Génesis capítulo 1, versículo 27 menciona: Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Ahora bien, si Dios pudo crear al hombre solo como espíritu, a su imagen y semejanza, ¿por qué tuvo que pasar por el complejo proceso de formarlo del polvo de la tierra? ¿Acaso no hubiera sido más simple crearlo solo como espíritu? Hay una clara y especial providencia de Dios al formar al hombre del polvo de la tierra. Como ya mencioné en el huerto del Edén, Adán nunca había experimentado lo carnal. Por tanto, no podía entender lo que era la verdadera felicidad. Dios lo tenía que cultivar en esta tierra para que pudiera experimentar en su propia vida este mundo carnal y perecedero. Sin embargo, si Dios hubiese creado al hombre como espíritu y no del polvo de la tierra, el hombre no hubiese experimentado lo carnal, ya que el espíritu nunca cambia. A ver, me explico mejor. Pensemos un poco en los ángeles. Los ángeles se limitan a obedecer porque son espíritu. No obstante, Dios no quería un ser que obedeciera como un robot sin tener la posibilidad de desobedecer, es decir, que no tuviera libre albedrío. Deseaba hijos que al comprender su corazón obedecieran por propia voluntad. Por eso, Dios creó al hombre del polvo de la tierra, y no solo como espíritu, a fin de cultivarlo en este mundo. La tierra en sí misma no cambia, sin embargo, tiene una característica especial, y es que cambia si se le agrega algún elemento externo. De ahí que el hombre únicamente podía experimentar lo carnal si era formado del polvo de la tierra. Para una mejor comprensión, hablemos un poco más de las características de la tierra. Cuando Dios creó al primer hombre, Adán, moldeó su figura y sopló en su nariz aliento de vida. Y el hombre fue un ser viviente, es decir, comenzó a vivir. La tierra por sí misma no da vida. No obstante, cuando Dios sopló en la figura del hombre formado del polvo de la tierra, el aliento de vida, que es la energía del poder de Dios, ese molde de tierra cobró vida. Por ejemplo, si siembra una semilla en un campo fértil, germinará y producirá algún fruto. En otras palabras, la tierra representa el campo o terreno, a pesar que Dios tiene el poder de dar vida de la nada, para hacer todo de acuerdo a su justicia. Necesitaba de la tierra, que representa el terreno donde sembrar la semilla de vida, para que esa semilla brotara, germinara y produciera fruto. Únicamente si la semilla se siembra en la tierra, dará fruto. De igual manera, como la semilla de vida que Dios le dio primero a Adán y a Eva, no moría, sino que era eterna, ambos pudieron procrear, ser fructíferos y multiplicarse. Esta es la providencia de Dios cuando creó al hombre al emplear la tierra, que representa el campo de cultivo. El hombre que fue creado del polvo de la tierra podrá llegar a la plenitud de la medida del Espíritu, solo si pasa por este mundo carnal y experimenta dolor, pena, etc. Así podrá entender el corazón, la voluntad y el amor de Dios. Únicamente si experimenta en su vida verdadero amor, podrá dar amor. Solo aquel que ha estado enfermo valorará estar sano. De igual forma,
Solo los que vivan en este mundo físico, carnal y mortal y lleguen a ser verdaderos hijos de Dios comprenderán lo hermoso que es el Espíritu y el valor de la palabra de verdad, y serán agradecidos por el amor de Dios al haberles dado la oportunidad de tener vida eterna en el reino de los cielos. En realidad, Dios quería hijos que entendieran su corazón y amor. Por eso creó al hombre del polvo de la tierra como un ser vivo a su propia imagen. ¿Qué tal si ahora vemos la forma en la que Dios creó al hombre del polvo de la tierra, para que vean el inmenso amor que puso al hacerlo? Cuando Dios formó al hombre del polvo de la tierra, no lo hizo al azar o por casualidad. Dios lo hizo mezclando el polvo de la tierra con agua, a fin de formar una especie de barro, más parecido a la arcilla, y de esa manera moldeó la forma del hombre. Luego de hacerlo, Dios sopló el aliento de vida en la nariz del hombre, y el hombre se convirtió en un ser viviente. El agua comenzó a circular por todo el cuerpo y se convirtió en sangre, y la tierra se volvió carne y hueso. Aquí, agua espiritualmente es la palabra de Dios, es decir, la palabra de Dios y el polvo de la tierra formaron una unidad, tal como expresa la parte final de Levítico, capítulo 17, versículo 14, porque la vida de toda carne es su sangre. El agua se identifica con la sangre que da vida, y la tierra con la carne o cuerpo del hombre. Ahora bien, ¿qué significa el aliento de vida, que se menciona en Génesis capítulo 2, versículo 7? Es el poder y la energía originarias de Dios. Dios sopló en la nariz de Adán el aliento de vida. Entonces, la forma del hombre, que parecía una escultura o estatua, comenzó a respirar y cobró vida. El aliento de vida es la vida misma. Y como ese aliento vino de Dios, quien es espíritu, ese aliento es espíritu. Por tanto, Dios sopló su energía, es decir, la vida misma en Adán, a quien había formado del polvo de la tierra. Y luego Adán se convirtió en un espíritu viviente, es decir, en un ser vivo. Ahora bien, ¿por qué la Biblia designa a Adán como un ser viviente y no como hombre? Es debido a que Adán, a pesar de haber sido creado del polvo de la tierra, era un ser con espíritu vivo. Es decir, no iba a morir ni a desaparecer, porque Dios estaba en él. Entonces, Adán se convirtió en espíritu vivo, lo que la palabra describe como ser viviente. Juan, capítulo 10, versículo del 34 al 35 menciona: Jesús les respondió: ¿no está escrito en vuestra ley, yo dije, dioses sois? Si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y la escritura no puede ser quebrantada. En otras palabras, a pesar que el ser humano tenga un cuerpo de carne y hueso, si vive de acuerdo a la verdad y llega al nivel del espíritu, el aliento de vida que Dios sopló al hombre, esto es, la energía primigenia de Dios, se restaurará y llegará a la plenitud de la medida de fe y podrá tener comunión con Dios. Por eso, la Escritura menciona que a aquellos que recibieron el mensaje de Dios se les llamó dioses. Éxodo, capítulo 7, versículo 1 señala: Jehová dijo a Moisés: Mira, yo te he constituido Dios para Faraón, y tu hermano Aarón será tu profeta. Y Éxodo, capítulo 4, versículo 16 añade: Y él hablará por ti al pueblo. Él te será a ti en lugar de boca, y tú serás para él en lugar de Dios. Moisés llegó a esa plenitud del Espíritu y obedeció la palabra de Dios completamente, y Dios mismo le dijo que sería como Dios para el pueblo. Otro ejemplo, el capítulo 14 de Hechos, narra que el apóstol Pablo le dijo a un hombre cojo de nacimiento: ponte de pie. Y el hombre se levantó de un salto y comenzó a caminar. Ante ese milagro, la multitud, al ver lo que Pablo había hecho, dijeron: dioses en forma de hombre han bajado a nosotros. Es decir, si un siervo como Moisés o Pablo, entre otros, que tiene plena comunión con Dios, a pesar de tener un cuerpo de carne y hueso, será como Dios para otros, porque habrá llegado a la plenitud del Espíritu. Espero que lleguen a despojarse de todo lo carnal y a crecer en la medida del Espíritu, y así ser partícipes de la naturaleza divina, tal como expresa 2 de Pedro capítulo 1, versículo 4, que dice:
por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. ¿Qué tal si ahora hacemos un breve recuento de lo visto en estos 6 primeros mensajes de esta serie? Primero, vimos la definición de carne o carnal. La carne es todo lo que perece, cambia, desaparece y no tiene valor. Lo carnal se puede clasificar en 2 grandes grupos, lo visible y lo invisible. Todo lo que existe en el universo pertenece a esta parte carnal material, que denominamos visible, porque se puede ver con los ojos. Por otra parte, sentimos que provienen de la maldad, como el odio, las peleas, la envidia, los celos, el adulterio, etc. Si bien no son visibles, pertenecen igualmente a esta categoría de carnal, porque eventualmente cambian y se pervierten, ya que son sentimientos o actos que obedecen a la carne y que existen en la naturaleza pecaminosa del ser humano. Por tanto, todo lo carnal que existe, desde la dimensión cero hasta la tercera dimensión que es visible, es lo carnal que pertenece al mundo material o físico. Y lo carnal invisible, es decir, lo que proviene de la maldad o falsedad, lo podemos llamar lo carnal que pertenece al alma. Debido a que existe esta área carnal, que es invisible y que forma parte de su parte almática, su cuerpo no estará totalmente redimido ni santificado. Pero si desecha esa parte carnal invisible, se podrá santificar por la palabra de verdad y llegará a tener un cuerpo espiritual, es decir, su cuerpo estará controlado por el Espíritu. Tendrá comunión con Dios, será uno con Él y disfrutará de todas las bendiciones que Dios promete en su palabra. Por eso, Dios tuvo que iniciar el cultivo humano. Para desechar todo lo carnal, primero deberá conocer el significado de cuerpo, carne, cosas de la carne, deseos de la carne, obras de la carne. El primer hombre, Adán, era un ser viviente, sin naturaleza pecaminosa. Sin embargo, su comunión con Dios se cortó al comer del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Y el conocimiento espiritual que Dios le había transmitido comenzó poco a poco a salir de su ser y terminó siendo únicamente cuerpo. Es decir, solo conservó su forma corpórea, vacía, sin su espíritu vivo o activo. Luego, el conocimiento de la mentira, la maldad y el pecado provenientes de Satanás empezó a entrar en ese cuerpo y se combinó con la carne. Y cada una de esas características pecaminosas de la naturaleza que se impregnaron en el cuerpo son las cosas de la carne. Esas cosas de la carne forman la naturaleza pecaminosa oculta en el corazón del ser humano, que aún no se manifiestan en hechos o acciones concretas. No obstante, si esa naturaleza pecaminosa se exterioriza en hechos, se le denomina carne o carnal. Y los nombres de esos pecados que se revelan en acciones se les llama obras de la carne. En ese proceso afloraron la lujuria de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria o el orgullo de la vida, es decir, los atributos de la carne. Ese mismo proceso se ha dado en cada uno de nosotros. Por eso, deberá estar alerta y vigilante para que no surja ninguna lujuria carnal en su corazón y deseche por completo la naturaleza pecaminosa de su ser y así vuelva a nacer por el Espíritu, es decir, transformarse de un ser humano carnal a uno espiritual. También vimos el proceso por el que el hombre, luego de nacer, se da cuenta de lo carnal en su vida y en su ser. El hombre nace con pecado original, que viene a ser lo carnal en su constitución, y mientras crece, va acumulando más de esas características carnales en su mente. Así, gradualmente se impregna de maldad y su conciencia y mente van formando en base a valores totalmente distintos a la bondad y a la verdad. Y en la medida en la que crece y se desarrolla, se convertirá en un hombre carnal sin valores espirituales, adoptando cada vez más patrones negativos de conducta y pensamiento. Sin embargo, Dios, que es amor, preparó a Jesucristo para toda la humanidad que había desobedecido y caído bajo maldición, y envió la gracia del Espíritu Santo
para que pudiera desechar todo lo carnal con el amor y el poder de Dios. Esta es la gracia de Dios. Aquí termino, amados hermanos y hermanas en Cristo. Hoy hemos visto el profundo amor de Dios y su providencia al iniciar el cultivo del ser humano en este mundo. Quizás se pregunte, ¿por qué es necesario saber todo esto? Es para tener la plena seguridad de ser salvo y cultivar un corazón semejante al de Dios. Tal vez piense que como ya aceptó al Señor Jesucristo como su Salvador y ha sido perdonado de sus pecados, ya no necesita aprender de la naturaleza carnal que hay en su interior. Es cierto que si ha aceptado al Señor Jesucristo como su Salvador y se ha arrepentido de sus pecados y Dios lo ha perdonado, con toda seguridad será salvo. No obstante, si sigue dominado por su parte carnal, que es controlada por Satanás, y vuelve a practicar el pecado, pregúntese si realmente es salvo. ¿Usted cree que bastará con decir que cree en Dios y en el Señor para tener verdadera fe espiritual y ser salvo? Cuando acepta al Señor Jesucristo como su Salvador, tiene la fe de un bebé. En otras palabras, Dios lo perdona y espera que madure en su medida de fe. Sin embargo, si a pesar de haber sido cristiano por muchos años y haber escuchado la palabra de Dios, y aún así no se ha despojado de sus apetitos carnales, deberá sinceramente ver si es salvo o no. Hebreos capítulo 10, versículo del 26 al 27 enfatiza lo siguiente. Porque si pecáremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Espero que luche al máximo por despojarse de todo lo carnal que hay en su ser y crezca en el Espíritu hasta liberarse de toda forma de maldad y llegue a practicar la palabra de Dios en su vida diaria. La razón por la que muchos no llegan a la plenitud de la medida del Espíritu es porque no guardan su corazón y claudican en su determinación inicial. Ahora bien, si se deciden y ora con fervor, será lleno del Espíritu Santo y una fuerza sobrenatural le vendrá de arriba. Por eso, no le tomará mucho tiempo alcanzar el nivel del Espíritu. Oro en el nombre del Señor Jesucristo para que todos se decidan a despojarse de toda inmundicia carnal y solo busquen y practiquen la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta, y así lleguen a ser partícipes de su naturaleza divina. Aleluya, Dios Todopoderoso de amor, pon tu mano sobre todos los televidentes de enlace que están recibiendo por fe esta oración y manifiesta tu poder que trasciende el tiempo y el espacio en todos tus hijos alrededor del mundo. Dale la fe para que puedan creer con todo su corazón y echen fuera todo pensamiento negativo y toda duda. Quita de ellos todas sus cargas y sufrimientos. Que toda herida, dolor y jaqueca desaparezcan. Quema con el fuego del Espíritu Santo desde la cabeza a los pies, cada coyuntura, órgano interno, nervio, tejido y célula. Ordeno en el nombre de Jesucristo al diablo y a Satanás, a toda enfermedad, virus y bacteria, fuera. Que la luz de tu espíritu venga. Quema con el fuego del Espíritu Santo toda enfermedad terminal y endémica, toda enfermedad contagiosa, resfriado, gripe, influenza, tos y fiebre, fuera. Padre, te ruego que protejas a tus hijos de toda bacteria y virus y de todo tipo de accidente. Sana todo tipo de cáncer, incluyendo cáncer al estómago, a la próstata, al pulmón, al hígado, al colon, al útero, al intestino, cáncer de mama y toda otra enfermedad como el SIDA, leucemia, apoplejía cerebral, presión arterial alta y baja, enfermedades cardiovasculares y pulmonares, enfermedades de la piel e inflamación, toda polio, parálisis, derrame cerebral, artritis y hernia, fuera. Sana toda clase de dolor de espalda, lumbago, hernia, a los discos, jaqueca y toda clase de neuralgia, fatiga, enfermedad a la tiroides, epilepsia, autismo, depresión, neurosis, bipolaridad y todo tipo de enfermedades mentales, fuera. Que toda parte paralizada del cuerpo recobre su movimiento, que los cojos y tullidos se levanten y caminen. Restaura la vista de los que no pueden ver bien. Sana toda miopía, astigmatismo, glaucoma y toda afección ocular. Que los ciegos vean, los sordos oigan y los mudos hablen.
restaura los huesos fracturados y sana toda quemadura, limpia y libera a los que son adictos a alguna droga, narcóticos o sustancia tóxica, regenera los nervios, tejidos y células muertas, que los muertos vuelvan a la vida, bendice con hijos a los que no pueden concebir. Ordeno, en el nombre de Jesucristo, al diablo y a Satanás, y a toda potestad del aire y toda fuerza del mal, fuera. Todo poder de las tinieblas, espíritus malignos, perversos, deshonestos, engañadores, espíritus de división, de tentación, de mentira y todo espíritu de iniquidad, fuera. Ato a toda fuerza de la oscuridad y de maldad, y que la luz de tu espíritu descienda sobre tus hijos. Padre, dales la fuerza necesaria para que puedan clamar en oración y se despojen de todo pecado y vivan en santidad. Que sus almas prosperen, tengan salud y todo les vaya bien, y que sus familias sean evangelizadas. Protege a tus hijos durante esta semana de todo tipo de accidente, bendícelos y prospera todo lo que hagan. Guarda y protege sus hogares, trabajos y negocios con el muro de fuego del Espíritu Santo, y que en todo lo que hagan y digan, honren tu nombre, para que con toda confianza declaren que tú has respondido sus oraciones y que los has bendecido. Gracias, Padre, a ti sea toda la gloria. He orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. 아멘.